Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Catedral de los Santos Pedro y Pablo de Ulan Bator en Mongolia para transmitir en directo la crónica del encuentro del Papa Francisco con los obispos, sacerdotes, misioneros, consagrados y agentes pastorales que tiene lugar este sábado 2 de septiembre, donde el pontífice pronunciará su segundo discurso. Si bien el Santo Padre se encuentra desde ayer en esta nación, sus actividades públicas comenzaron hoy. De hecho, hace pocas horas, cuando eran poco más de las 10 de la mañana, su santidad dirigió su primer discurso correspondiente al de las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la sala Inmongol del Palacio de Estado, mientras en estos momentos en Mongolia son ya casi las 4 de la tarde. Los saluda María Fernanda Bernasconi hoy ante los micrófonos junto a los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña hoy en la dirección técnica Patricio Ciprari. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, Radio María en El Salvador, Radio María en Panamá, Radio María en Venezuela y Radio María en Guatemala, Radio Vicentina en Chile, Radio Magna en Chubut, en la Patagonia Argentina, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica en Paraguay, Setelmont TV en Alicante, España, Radio La Voz de María en Guayaquil, Catholic Faith Network en los Estados Unidos de América, así como Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta y EWTN TV. La Catedral de los Santos Pedro y Pablo, que es la sede del encuentro del Santo Padre Francisco, es la sede de la Prefectura Apostólica de Ulan Bator y está situada en el distrito de Bayan Surk, en la parte oriental de la ciudad. Fue construida a finales del siglo XX, en 1996, gracias al misionero filipino de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, Wenceslao Selga Padilla. La construcción de la catedral moderna, en cambio, comenzó poco después de la creación, en el año 2002, de la Prefectura Apostólica de Ulan Bator, según un proyecto del arquitecto serbio Predrag Stupar. La iglesia fue consagrada el 30 de agosto del año 2003 por el cardenal Crescencio Sepe, entonces prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ante la presencia del nuncio apostólico Monseñor Giovanni Battista Morandini. Esta catedral recibió su consagración al día siguiente de acoger la ordenación episcopal de Monseñor Padilla. La estructura del edificio recuerda la tradicional yurta o ger, vivienda típica de los pueblos nómadas mongoles, de forma circular con paredes de fieltro. En el año 2005 se añadieron 36 vidrieras semicirculares a la cúpula del edificio, según un proyecto de Frère Marc, miembro de la comunidad DTC, y en 4 de ellas, el artista surcoreano Cho pintó un leopardo de las nieves, un águila, un ángel y un yak, para él símbolo de los 4 evangelistas. Esta iglesia tiene capacidad para unas 500 personas y tiene 3 alas,
en las que se encuentran, entre otras, las oficinas administrativas de la Prefectura Apostólica y una biblioteca. El Papa Francisco llegará dentro de pocos minutos por la entrada interior de la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, y antes de subir a un coche de golf será recibido por una mujer mongola a la entrada de un ger, quien le ofrecerá una taza de leche envuelta en un pañuelo azul. Acompañado por el cardenal prefecto apostólico, entrará en el ger, donde el Papa se encontrará brevemente con la señora Setsegge, la mujer que hace unos 10 años había recogido de la basura una estatuilla de madera de la Virgen, que luego fue entronizada en esta catedral. Aquí la llaman Madre del Cielo. Frente a esta estatua, el 8 de diciembre del año pasado, el cardenal Marengo consagró Mongolia a María. Después de unos minutos, el Papa saldrá y subirá nuevamente al coche de golf para saludar a los fieles que le esperan fuera. Y en el camino bendecirá a los representantes de las 8 parroquias y una capilla de este país que cuenta con apenas poco más de 1.500 bautizados. A través de un ascensor, el Papa Francisco llegará a la entrada principal de la catedral con la que ya estamos conectados, donde será recibido por el párroco y el vicepárroco, quienes le ofrecerán la cruz y el agua bendita para la aspersión. Después atravesará la nave central hasta llegar al altar, donde ya está todo preparado. Tras un canto de introducción y el saludo de bienvenida del presidente de la Conferencia Episcopal, el Santo Padre Francisco y los presentes escucharán el testimonio de una religiosa misionera, otro testimonio de un sacerdote mongol, luego la representación de artistas acompañado por un canto y el testimonio de un agente de pastoral. A partir de ese momento, el Santo Padre Francisco pronunciará su segundo discurso en Mongolia. Esta ceremonia seguirá con la oración del Ave María, la bendición apostólica del Papa Francisco y un canto. Además, cabe destacar que el Santo Padre bendecirá la estatua de Nuestra Señora Madre del Cielo, saludará a los obispos presentes en el altar, saludará también a los misioneros y antes de dirigirse al automóvil se detendrá unos instantes en una sala de la catedral para saludar también a algunos fieles. Finalmente, Francisco se dirigirá a la salida lateral de la catedral para tomarse una fotografía de grupo. En su primer discurso pronunciado hace pocas horas durante este 43º viaje apostólico al corazón de Asia, en el curso del encuentro que el Santo Padre Francisco mantuvo con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el Papa se inspiró precisamente en las ger, es decir, en estas viviendas tradicionales de Mongolia. Resaltó los vínculos entre la nación y la Santa Sede y celebró el papel activo de la pequeña comunidad católica. También pidió a todos que permanezcan de pie y levanten a tantos que sufren a su alrededor. En efecto, como hemos dicho, amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, la agenda oficial del Papa Francisco en Mongolia comenzó este sábado 2 de septiembre por la mañana con la ceremonia de bienvenida. Posteriormente, el obispo de Roma fue recibido por el presidente, tuvo lugar la guardia de honor, se entonaron los himnos, se efectuaron los honores a las banderas y se presentaron las delegaciones. El Papa Francisco se reunió esta mañana de modo privado con el mandatario en el Palacio de Gobierno o de Estado, firmó el libro de honor,
Se tomó una fotografía oficial. El Papa también conoció y saludó a la familia del jefe de Estado y se intercambiaron los dones. El mensaje que dejó el Santo Padre en el libro de honor ha sido muy significativo. En efecto, escribió: peregrino de la paz en este país, joven y antiguo, moderno y rico en tradiciones, tengo el honor de recorrer los caminos del encuentro y de la amistad, generadores de esperanza. Que el gran cielo claro, escribió el Papa Francisco en el libro de honor, que abraza la tierra mongola, ilumine nuevos caminos de fraternidad. Además, el Papa Francisco entregó al presidente de la República de Mongolia una medalla conmemorativa de esta visita. Se trata tanto de una medalla de plata con una tirada de 80 piezas como de una medalla de bronce patinado a mano acuñada en 1500 piezas. La artista que creó, Amalia Mistikeli, autora también de la medalla de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Lisboa, Portugal, quien con su inconfundible estudio consiguió reunir en un espacio tan limitado, de hecho el diámetro es de 5 centímetros, los monumentos y los elementos más característicos de Mongolia, formando una única composición armónica. Las líneas del diseño son sutiles y claras y recorren la superficie decorada de claroscuros que resaltan la profundidad de lo que aparece, creando un paisaje fantástico. Vemos al Santo Padre entrar en esta vivienda simbólica antes de su ingreso en la catedral. De este modo, el Santo Padre tiene el modo de observar el modus vivendi, es decir, el modo de vida de estos pueblos nómadas. El gran pueblo de Mongolia, cuya población es mayoritariamente budista y en cuya constitución, tal como nos lo dijo en estos días la embajadora de Mongolia ante la Santa Sede, en su constitución lleva impreso el diálogo con todas las culturas y las religiones, como sucedía en el antiguo tiempo del Imperio Mongol. Y esta mañana el Papa Francisco, en la sala inmongol del Palacio de la Presidencia, se encontró con las autoridades, la sociedad civil, el cuerpo diplomático, así como con empresarios y representantes de la cultura, unas 700 personas. Tras unas palabras del presidente, el Papa Francisco pronunció su primer discurso de este 43º viaje apostólico. El cardenal Marengo traduce lo que explica una señora en esta vivienda típica para que el Santo Padre tenga idea de cómo viven estos pueblos nómadas. Y la catedral, ahora moderna y reconstruida, también hace alusión a esta típica vivienda. Y en este primer discurso que el Papa pronunció hace pocas horas, expresó su inmensa alegría de haber viajado hasta esta tierra fascinante, dijo el Papa Francisco, y basta, hasta este pueblo que conoce bien el significado y el valor del camino. Esto lo revelan las moradas tradicionales, dijo el Papa, las Ger, donde en este momento también se encuentra. Hermosísimas casas itinerantes, las definió el pontífice. A partir de esta vivienda típica, el Santo Padre articuló también su mensaje, es decir, su primer discurso, subrayando que imagina entrar por primera vez con respeto y emoción
en una de estas tiendas circulares que salpican la majestuosa tierra de Mongolia para encontrarse con ellos y conocerlos mejor. Ahora está aquí la puerta, dijo el Papa hace pocas horas, como peregrino de la amistad, llegando de puntillas y con el corazón alegre, deseoso de enriquecerse humanamente con su presencia. Cuando entramos en la casa de los amigos es hermoso intercambiar regalos, añadió, acompañándolos con palabras que evocan los encuentros anteriores. Además, refiriéndose a las relaciones diplomáticas modernas entre Mongolia y la Santa Sede, que son recientes. Este año se celebró el 30º aniversario de la firma de una carta para reforzar las relaciones bilaterales. El Papa Francisco acotó que mucho tiempo antes, exactamente hace 777 años, precisamente entre el final de agosto y el inicio de septiembre del año 1246, Fray Juan de Plano Carpini, enviado papal, visitó a Guyuk, el tercer emperador mongol, y le presentó al Gran Khan la carta oficial del Papa Inocencio IV. Poco después fue redactada y traducida en varias lenguas la carta de respuesta, timbrada con el sello del Gran Khan en caracteres mongoles tradicionales, documento que hoy se conserva en la Biblioteca Vaticana y que el Papa tuvo el honor de entregarles una copia auténtica realizada con las técnicas más avanzadas para garantizar la mejor calidad posible, que este pueda ser un signo de amistad antigua, dijo, que crece y se renueva. Además, el Papa supo que desde la puerta de la Ger, al alba, los niños en el campo otean el horizonte para contar las cabezas de ganado y referir el número a sus padres. Y a raíz de este elemento observó en su primer discurso que también a nosotros nos hace bien abrazar con la mirada el amplio horizonte que nos rodea, superando las visiones estrechas y abriéndonos a una mentalidad amplia, tal como invitan a ser las Ger, que nacidas de la experiencia del nomadismo en la estepa, se han difundido por un vasto territorio, siendo un elemento identificativo de las distintas culturas vecinas. Mientras tanto, el Santo Padre se acerca en un pequeño coche de golf a la entrada de la catedral, que, como hemos dicho, tiene una capacidad para 500 personas, mientras nos informan que en los alrededores, es decir, fuera, donde las imágenes nos permiten apreciar, hay unas 2000 personas. No son pocas si pensamos que los bautizados en esta enorme tierra son poco más de 1500. Mientras el Papa se acerca lentamente, saluda precisamente a las personas que no tendrán cabida en la catedral y que se sienten ya reconfortadas y felices de poder verle pasar. Los espacios inmensos, dijo el Papa, de sus regiones, desde el desierto del Gobi a la estepa, desde las grandes praderas a los bosques de coníferas, llegando a las cadenas montañosas de Altai y Hanggai, con los innumerables meandros de cursos de agua que vistos desde arriba parecen decoraciones refinadas sobre preciosas telas antiguas, son un reflejo de la grandeza y de la belleza de todo el planeta,
que está llamado a ser un jardín acogedor. El Papa naturalmente elogió la sabiduría del pueblo mongol, sedimentada en generaciones de ganaderos y agricultores prudentes, siempre atentos a no romper los delicados equilibrios del ecosistema. Esta tierra tiene mucho que enseñar, dijo el Papa, a quien hoy no quiere cerrarse en la búsqueda de un miope interés particular, sino que desea entregar a la posteridad una tierra todavía acogedora y fecunda. Lo que para nosotros los cristianos es la creación, es decir, el fruto de un benévolo designio de Dios, ustedes nos ayudan a reconocer y a promover con delicadeza y atención, contrastando los efectos de la devastación humana con una cultura del cuidado y con una cultura de la previsión, que se refleja, dijo el Papa, en políticas de ecología responsable. Además, el Santo Padre manifestó en su primer discurso que las GER son espacios habitacionales que hoy podrían definirse como inteligentes y verdes, en cuanto son versátiles, multifuncionales, con un impacto cero sobre el ambiente. Asimismo, enfatizó la visión holística de la tradición chamánica mongola y el respeto por todo ser vivo que proviene de la filosofía budista, que representa, dijo, una contribución válida al compromiso urgente e impostergable por la tutela del planeta Tierra. Mientras tanto, los fieles toman sus fotografías con sus teléfonos. El Papa se ha detenido en su pequeño coche de golf leyendo alguna pancarta muy cerca de los fieles, al lado de ellos. Un encuentro que se ha demorado algunos minutos precisamente por los saludos del Papa y por la intensa actividad de estos 4 días. En el interior de la catedral, recordamos, con capacidad para 500 personas, esperan al Santo Padre los obispos, sacerdotes, misioneros, consagrados y consagradas, así como los agentes pastorales, que ofrecerán sus testimonios al Papa, cantarán, rezarán y el Santo Padre pronunciará su segundo discurso en Mongolia. Esta mañana, ante las autoridades, el cuerpo diplomático, el mundo de la cultura, el Papa aludió a la amplia red de relaciones diplomáticas de Mongolia, su activa adhesión a las Naciones Unidas. El sucesor de Pedro resaltó también el compromiso por los derechos humanos, la paz y el papel significativo en el corazón del gran continente asiático y en el escenario internacional. También mencionó la determinación del país a detener la proliferación nuclear
y a presentarse al mundo como un país sin armas nucleares. Mongolia no es solo una nación democrática, dijo el Papa Francisco, que lleva adelante una política exterior pacífica, sino que se propone realizar un papel importante para la paz mundial. Además, otro elemento propicio que se puede señalar, la pena capital ha desaparecido de su ordenamiento judicial. El Papa citó un proverbio local que dice: las nubes pasan, el cielo permanece, y pidió que así pasen las nubes oscuras de la guerra, que se disipen por la firme voluntad de una fraternidad universal en la que las tensiones se resuelvan sobre la base del encuentro y del diálogo, y que a todos se les garanticen los derechos fundamentales. Aquí en su país, les dijo, rico de historia y de cielo, imploremos este don de lo alto y pongámonos manos a la obra para construir juntos un futuro de paz. El Santo Padre ya ha ingresado a la catedral, abarrotado de religiosos, religiosas, obispos, consagrados y agentes pastorales. Con estos vítores que bien podrían ser en lengua española o italiana, dan la bienvenida al Santo Padre. La primera vez que un obispo de Roma, que un sucesor de Pedro, visita la tierra mongola, donde ciertamente no faltan los misioneros. De hecho, se distinguen las hermanas de la caridad fundadas por la Madre Teresa de Calcuta. Carissimo Santo Padre, benvenuto finalmente in Mongolia. Queridísimo Santo Padre, bienvenido finalmente a Mongolia.
Es el saludo de bienvenida del presidente de la Conferencia Episcopal. Attendono da più di 2 decenni la visita del Vescovo di Roma. Le cose sono un po' cambiate da allora. Ricordiamo le parole di Gesù, nostro Signore. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, recuerda el presidente de la Conferencia Episcopal las palabras de Jesús al decir que en estos últimos años también han cambiado muchas cosas. Sarò con voi. Sin embargo, el mensaje de Jesús no cambia. Yo estaré con In questi ustedes. giorni la presenza del successore dell'Apostolo Pietro Afirma que en estos días la presencia una testimonianza del viva sucesor de Pedro entre ellos es che un giustifica testimonio. la speranza di tanti secoli. È come una teofanía Es como una teofanía que nos acompaña y estimula en nuestro peregrinar. En Asia sabemos lo que significa vivir de esperanza. También estamos convencidos de que la esperanza no decepciona. Siamo abituati a contemplare la splendida immensità del cielo permanentemente blu. Y hoy en el territorio de la gran estepa estamos acostumbrados a contemplar la inmensidad del cielo siempre azul. Fedeli delle parole e delle benedizioni eterne ed evitare di essere mestieranti di pensieri e approcci invasi dalla temporalità. Come non deludere le attese di chi aspetta da noi una continua testimonianza dell'Eterno? Sappiamo di essere messaggeri della buona novella. Sabemos que somos mensajeros de la buena nueva, dice el presidente de la Conferencia Episcopal al Papa, afirmando anteriormente que se han preparado y que no quieren decepcionar a quien los visita en su calidad de católicos arraigados en su fe. Unge, guarisce, eleva e unisce. Tuttavia, avvertiamo anche quella forza di gravità che ci attrae verso le cose del mondo. Sin embargo, advertimos también esa fuerza de gravedad que nos atrae hacia las cosas del mundo. Potrà vedere? Qui in Mongolia quasi tutti i missionari sono venuti da altri paesi e continenti, ma come in tutte le nostre comunità dell'Asia centrale, nessuno è straniero. Nadie es extranjero aquí, dice el presidente de la Conferencia Episcopal, a pesar de que la mayoría de los misioneros han llegado a Mongolia de otros países y continentes. Santo Padre, sempre uniti. Santo Padre, chiediamo la sua parola e la sua implorazione delle benedizioni celesti. Grazie tante per siempre unidos, le agradece de antemano la visita en espera de sus palabras y de su bendición. Your Holiness, with deep joy and gratitude, we thank you for your fatherly presence among us, missionaries today. Una religiosa de la caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, expresa al Papa y a los presentes su testimonio de vida misionera en Mongolia. Luego lo hará un sacerdote de Mongolia, precisamente. Seguirá una representación de artistas acompañados por un canto
un testimonio de un agente de pastoral, quienes luego escucharán junto a los presentes y a todos los que están conectados a través de los medios vaticanos lo que el Papa dirá hoy en este encuentro esperado con los obispos, los sacerdotes, los misioneros y misioneras, los consagrados y consagradas y los agentes pastorales en la Catedral de San Pedro y San Pablo en Ulan Bator, Mongolia. That she will guide and protect all her children of Mongolia to her son Jesus Christ. I was sent to Mongolia in 1998 when the church had just begun to take root. Dedicated to the service of the poorest of the poor, we felt that we too. Naturalmente la religiosa presenta algunos de los problemas con los niños y explica todo lo que hacen en favor de esta población con el programa que han organizado después de la escuela. So we organized an after-class program with the help of some Mongolian. De hecho, recuerdan que entre los niños, alumnos que han tenido, hoy hay un sacerdote. Among the youth we served, we are also a boy who today is a priest, our dear father, Sancha Peter. Estar juntos y sostenerse recíprocamente es de gran ayuda, dice la religiosa. And what they continue to face in order to carry out the mission in this land. Being together and supporting each other. Explica también cuál es la geografía de este lugar, que es un terreno muy rocoso. Here especially we remember with love and gratitude our late bishop. Pero con la ayuda y la grandeza de Dios y naturalmente la ayuda de la Madre Celestial van adelante en su misión, afrontando cualquier dificultad geográfica o climática. We are prone then to be downhearted and disappointed. But with the help and grace of God and the protection of our Heavenly Mother, we go forward without Gracias, Santidad, por habernos ofrecido la posibilidad de proclamar el amor de Dios y darnos un signo de esperanza en esta tierra hermosa. With your visit to this beautiful and ancient land. El padre Peter Sanaya es el sacerdote que citó la religiosa de la caridad, es decir, aquel niño que estando en contacto con ella se hizo sacerdote y hoy es un sacerdote mongol que agradece al Papa este encuentro. Este encuentro nos hace comprender que Dios ama a su pueblo y ama estar junto a su pueblo. Es maravilloso comprender que Dios es tan cercano en nuestra vida cotidiana. Dios me ha dado numerosas oportunidades de crecer como mongol en esta tierra. En medio de mi pueblo. Y estoy seguro de que su visita producirá grandes frutos.
хайртай болохыг таны ажлаар дамжуулан улам их мэдэрч туйлын их баяртай байна. Учир нь эрт дээр үеэс эхэлсэн хүний хайрын үр жимс энэхүү цаг мөчид үр жимсээ өгч байгаа бөгөөд El sacerdote pide al Papa que rece por los mongoles, especialmente por sus hermanos, los sacerdotes, en esta tierra del cielo azul. 이ren때 바란때 түүхэн замтаа тэр бүрэн хамтдаа атаж өндөг бол манай сүмд ажил танд маш их баярлалаа. Peter Stanaya, este joven sacerdote local mongol cuya vocación maduró estando en compañía de las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta. Ahora veremos una representación artística acompañada por un canto. Luego seguirá el testimonio de un agente de pastoral. Son artistas que con gestos delicados hablan de lo que es la recepción, la admiración, la fe, la esperanza, a través de unos gestos muy delicados. El cardenal Marengo sigue perfectamente la sincronía de esta representación artística. Con sus manos los sigue mientras los observa estando sentado al lado del Papa Francisco. Y aunque las palabras no se entiendan, los gestos lo expresan todo en un lenguaje universal. Incluso el cardenal Marengo está siguiendo el canto con sus propios labios. En estos gestos no faltan el caminar, el moverse, el salir al encuentro, el agradecer, el mirar al cielo y también el arrodillarse. Naturalmente, la extensión de los brazos de bienvenida. Ahora es el testimonio. Buenas tardes, Santidad. Mi nombre de bautismo es Rufina. Crecí en una familia católica, pero me convertí en católica cuando era estudiante, dice la agente de pastoral. Ero entusiasta di condividere le parole dell'omelia e della catechesi
che ascoltavo nella parrocchia. que se sentía entusiasta de compartir la homilía, las homilías que escuchaba en su parroquia. Tutta la notte ho parlato della vita di Gesù, dalla sua nascita alla sua Y en risurrezione. una oportunidad habló toda la noche de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. 19 anni, che parla di Gesù con il papà di sua nonna. Il mio bisnonno aveva quasi 80 anni. Hablaba con su bisabuelo de casi 80 años de edad. Il mio entusiasmo si trasformò in un'importante responsabilità, cioè andare a studiare a Roma e tornare nel mio paese per aiutare la Y nostra tuvo la Chiesa. oportunidad de viajar a Roma para estudiar y regresar a su país, Da questa decisione che iniziò la mia attuale vita di operatore pastorale. donde hoy es un agente de Imparando pastoral a en conoscere Mongolia. il cattolicesimo, mi è sembrato di imparare una nuova lingua che si chiama lingua cattolica. La lengua católica es lo que le pareció cuando estudiaba en Roma, el catolicismo, una nueva lengua. A dir la verità, non so ancora tradurre la parola comunità. No sé aún traducir la palabra comunidad, dice. Lei ha nominato cardinale il nostro vescovo Giorgio Marengo. Quando questa bella notizia è apparsa sul Y se alegra cuando supieron del nombramiento de su cardenal, Giorgio Marengo. Congratulazioni. Ma chi è cardinale? Nella nostra chiesa è in quella fase tipica dei bambini che pongono costantemente domande ai loro genitori. Caro Santo Padre, lei è venuto in una chiesa giovane e piccola. A nome di tutti i cattolici in Mongolia, la ringrazio profondamente. En nombre de todos los católicos de Mongolia, le damos las gracias por esta visita a una iglesia pequeña. Nos dirigimos a usted como hacen los niños pequeños. Para nosotros, los agentes de pastoral, es muy importante su visita. Abbiamo molti libri di catechesi nella nostra lingua, ma abbiamo molti missionari che sono libri viventi. Y si bien tienen en sus bibliotecas muchos libros de catequesis, esta joven agente de pastoral dice que también cuentan con muchos misioneros que son libros vivos de catequesis. Hanno potuto comprendere ancora meglio la vera natura della Chiesa e hanno avuto una visione più Que han completa. comprendido la verdadera naturaleza de la iglesia. Grazie, Santità. Anche per questo Gracias, santidad. sto pregando per lei, a lei auguro buona salute e tutti i doni. Rezo por usted, le deseo buena salud y todos los dones del Señor, dijo esta joven sumamente preparada, nacida en Mongolia, que ha estudiado en Roma y habla perfectamente el italiano. Y ahora el Papa se entretiene con ella antes de regalarle un rosario. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Grazie Eccellenza per le sue parole. Grazie Sor Salvia, Don Peter Sanjaf e Rufina. Gracias, Excelencia, por sus palabras. Gracias, Sor Salvia, Don Peter Sanjaab y Rufina, por sus testimonios. Gracias a todos ustedes por su presencia y por su fe. Di incontrarvi. La gioia del Vangelo è molto Estoy feliz de encontrarme con che ustedes. ha spinto voi
La alegría del Evangelio es motivo que ha impulsado a todos ustedes, hombres y mujeres, consagrados en la vida religiosa o en el ministerio, ordenado a estar aquí y a dedicarse junto a las hermanas y a los hermanos laicos al Señor y a los demás. Bendigo a Dios, por esto lo hago a través de una hermosa oración de alabanza tomada del Salmo 34, en el que me inspiro para compartir algunos pensamientos con ustedes. Dice así: gusten y vean qué bueno es el Señor. Gustar y ver, porque la alegría y la bondad del Señor no son algo pasajero, sino que permanecen dentro, dan gusto a la vida y permiten ver las cosas de un modo nuevo. Como nos has dicho tú, Rufina, en tu hermoso testimonio. Ante todo, quisiera saborear el gusto de la fe en esta tierra, haciendo memoria de historia y de rostros, de vidas gastadas por el Evangelio. Gastar la vida por el Evangelio es una bella definición de la vocación misionera del cristiano, y en particular del modo en que los cristianos viven esta vocación aquí. Recuerdo entonces al obispo Wenceslao Selga Padilla, primer prefecto apostólico, pionero de la fase contemporánea de la Iglesia en Mongolia y constructor de esta catedral. Aquí, sin embargo, la fe no se remonta solo a los años 90 del siglo pasado, sino que tiene raíces muy antiguas, a las experiencias del primer milenio, marcadas por el movimiento evangelizador de la tradición siríaca que se difundió a lo largo de la ruta de la seda. Siguió un considerable compromiso misionero. ¿Cómo no recordar las misiones diplomáticas del siglo XIII? Incluso el celo apostólico manifestado por el nombramiento en torno al año 1310 de Juan de Montecorvino como primer obispo de Jambalik, y por tanto responsable de toda esta amplia región del mundo bajo la dinastía mongol Juan. Fue precisamente él quien realizó la primera traducción en mongol del libro de los Salmos y del Nuevo Testamento. Pues bien, esta gran historia de pasión por el Evangelio se tomó de manera extraordinaria en 1992, con la llegada de los primeros misioneros de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, a los que se unieron representantes de otros institutos, clero diocesano y voluntarios laicos. A todos quisiera recordar el activo y celoso padre Stefano Kim Seong-yeong. Y también hagamos memoria de tantos fieles y servidores del Evangelio en Mongolia que están aquí con nosotros ahora y que después de haber gastado su vida por Cristo ven y gustan las maravillas de su bondad y las maravillas que su bondad sigue realizando en ustedes y a través de ustedes. Pero ¿por qué gastar la vida por el Evangelio? Como decía Rufina, como el niño que pregunta porque no entienden todos los niños. Y la vida cristiana se acerca al Señor y también con preguntas para comprender mejor su mensaje. Quel Dio si è reso visibile, toccabile, incontrabile in Gesù. Dios en Jesús se hizo visible. El anuncio que la Iglesia no puede dejar de llevar encarnándolo. El lenguaje de Dios muchas veces es un susurro lento.
habla así. Questa esperienza dell'amore di Dio in Esta Cristo experiencia del amor de Dios en Cristo es pura luz que transfigura el rostro y lo hace a su vez resplandeciente. Hermanos y hermanas, la vida cristiana nace de la contemplación de este rostro. Es una cuestión de amor, de encuentro cotidiano con el Señor, en la palabra y en el pan de vida, en el rostro de los demás, en los necesitados, donde Cristo está presente. Esto nos lo has recordado tú, Sor Salvia, con tu testimonio. Gracias. Con tu testimonio nos has contado que has aprendido a conversar con este pueblo viviendo aquí. En estos 31 años de presencia en Mongolia, ustedes, queridos sacerdotes, consagrados, consagradas, agentes pastorales, han dado vida a una múltiple variedad de iniciativas caritativas que absorben la mayor parte de sus energías y reflejan el rostro misericordioso de Cristo Buen Samaritano. Es como una tarjeta de presentación que les ha granjeado respeto y estima por los muchos beneficios que han aportado en infinidad de campos diferentes, desde la asistencia hasta la educación, pasando por la atención sanitaria y la promoción cultural. Los animo a proseguir en este camino fecundo y benéfico por el amado pueblo mongol. Al mismo tiempo, los invito a que gusten y vean al Señor. Que vean al Señor. Los invito a que vuelvan una y otra vez a aquella primera mirada de la que todo nació. Sin esto, las fuerzas van menguando y el compromiso pastoral corre el riesgo de quedar en una estéril presentación de servicios, en un sucederse de tareas que se deben hacer, pero que terminan por no transmitir nada más que cansancio y frustración. En cambio, permaneciendo en contacto con el rostro de Cristo, buscándolo en las Escrituras y contemplándolo en silenciosa adoración ante el sagrario, lo reconocerán en el rostro de aquellos a quienes sirven y se sentirán transportados por una íntima alegría que incluso en las dificultades deja paz en el corazón. Esto es lo que necesitamos. No personas ocupadas y distraídas que lleven adelante proyectos quizá con el riesgo de permanecer amargadas a causa de una vida que no es ciertamente fácil. Cristiano es aquel que es capaz de adorar en silencio, y después de esta adoración, actuar. No se olviden de la adoración. Hemos perdido en este siglo esta costumbre, adorar. Y con la oración después hacer las cosas. Es necesario volver a la fuente, al rostro de Jesús, a gustar de su presencia. Él es nuestro tesoro, la perla preciosa por la cual vale la pena gastar todo. Los hermanos y las hermanas de Mongolia, que tienen un noble sentido de lo sagrado, y como es típico en el continente asiático, una amplia y acrisolada historia religiosa, esperan de ustedes este testimonio y saben reconocer su autenticidad. El testimonio que ustedes tienen que dar. La fe no crece por proselitismo, sino por testimonio. El Señor Jesús, cuando envió a los suyos en el mundo, no los mandó a difundir un pensamiento político, sino a testimoniar con la vida la novedad de la relación con su Padre, para que fuese Padre nuestro, activando así una concreta fraternidad con cada pueblo. La iglesia que nace de este mandato es una iglesia pobre,
que se apoya solo sobre una fe genuina, sobre la inerme y desarmante potencia del resucitado, capaz de aliviar los sufrimientos de la humanidad herida. Es por eso que los gobiernos y las instituciones seculares no tienen nada que temer de la acción evangelizadora de la Iglesia, porque no tiene ninguna agenda política que sacar adelante, sino que solo conoce la fuerza humilde de la gracia de Dios y de una palabra de misericordia y de verdad, capaz de promover el bien de todos. Para llevar a cabo esta misión, Cristo ha dado a su Iglesia una estructura que recuerda la armonía que hay entre los distintos miembros del cuerpo humano. Él es la cabeza, es decir, la mente, que sigue guiándola, infundiendo en el cuerpo, o sea, en nosotros, su mismo espíritu, que actúa sobre todo en esos signos de vida nueva que son los sacramentos. Para garantizar la autenticidad y la eficacia, ha instituido el orden sacerdotal, marcado por una íntima unión con Él, buen pastor, Él que es el buen pastor que da la vida por su rebaño. También tú, Don Peter, has sido llamado para esta misión. Gracias por haber compartido tu experiencia. De este modo, también el santo pueblo de Dios que peregrina en Mongolia posee la plenitud de los dones espirituales. Y en esta perspectiva los invito a ver en el obispo, no un manager, sino la imagen viva de Cristo, buen pastor, que reúne y guía a su pueblo, un discípulo colmado del carisma apostólico, para que edifique su fraternidad en Cristo y la radique cada vez más en esta nación con una noble identidad cultural. Además, el hecho de que su obispo sea cardenal añade una ulterior expresión de cercanía. Todos ustedes, lejanos solo físicamente, están muy cerca del corazón de Pedro, y toda la Iglesia está cerca de ustedes, de su comunidad, que es verdaderamente católica, es decir, universal, pues atrae hacia Mongolia la simpatía de muchos hermanos y hermanas esparcidos por el mundo en una gran comunión eclesial. Y subrayo esta palabra, comunión. La Iglesia no se comprende en base a un criterio puramente funcional. La Iglesia no es una empresa funcional. La Iglesia no crece por proselitismo. La Iglesia es otra cosa. En este cuerpo de la Iglesia, el obispo hace de moderador. Bajo forma de un principio espiritual, por el que Jesús mismo se hace presente en la persona del obispo para asegurar la comunión de su cuerpo místico. En estas palabras, la unidad de la Iglesia no es una cuestión de orden y respeto, ni siquiera una buena estrategia para ser amigos. No, es una cuestión de fe y de amor al Señor, es fidelidad a Él. Por eso es importante que todos los componentes eclesiales se aglutinen alrededor del obispo que representa a Cristo vivo en medio de su pueblo, construyendo esa comunión sinodal, que ya es anuncio y tanto ayuda a inculturar la fe. Queridos misioneros y misioneras, gusten y vean el don que son ustedes. Gusten la belleza de darse totalmente a Cristo, que los ha llamado a testimoniar su amor precisamente aquí en Mongolia. Sigan haciéndolo, cultivando la comunión. Llévenlo a cabo en la sencillez de una vida sobria, a imitación del Señor, que entró en Jerusalén sobre un mulo y que se despojó incluso de sus vestiduras en la cruz.
Dio una cercanía que es la actitud de Dios. Dios compassionevole cercano, e tenero. compasivo y tierno. Vicinanza, compassione e tenerezza. Cercanía Siete così con la gente. y ternura. Personalmente, imparando la lingua, Estén siempre cerca de la gente, atendiéndolos personalmente, aprendiendo la lengua, respetando y amando su cultura, no dejándose tentar por las seguridades mundanas, sino permaneciendo firmes en el Evangelio a través de una ejemplar rectitud de vida espiritual y moral. I problemi e le preoccupazioni, spendendo tempo nella preghiera quotidiana che vi permette Gasten tiempo en la oración cotidiana, del servizio e di attingere al Dio di ogni consolazione, la speranza da riversare nel cuore di quanti soffrono. Fratelli e sorelle, vicini al Signore, gastando tiempo en la oración cotidiana que les permitirá mantenerse en pie ante el cansancio del servicio y alcanzar del Dios de todo consuelo la esperanza que hemos de llevar en los corazones de cuantos sufren. non manca alcun bene. Certo, gli squilibri e le contraddizioni della vita riguardano anche i credenti e gli evangelizzatori non vengono esonerati da quel carico di inquietudine che appartiene alla condizione umana. Es cierto que los desequilibrios y las contradicciones de la vida afectan también a los creyentes y que los evangelizadores no están dispensados de esa carga de inquietud que pertenece a la condición humana. El salmista no teme hablar de la malicia y de los malhechores, pero recuerda que el Señor, ante el grito de los humildes, los libra de todas sus angustias, porque está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Por eso la Iglesia se presenta ante el mundo como una voz solidaria con todos los pobres y los necesitados. No calla ante las injusticias y con mansedumbre se compone a promover la dignidad de cada ser humano, si se compromete. Queridos hermanos, amigos, en este camino de discípulos misioneros, me ha gustado mucho descubrirlos. La Madre Celestial ha querido darles un signo tangible en su presencia discreta y premurosa, dejando que se encontrase una imagen suya en un vertedero. En un lugar de desechos ha aparecido esta hermosa estatua de la Inmaculada, ella sin mancha, inmune al pecado. Ha querido hacerse cercana hasta el punto de ser confundida con los desechos de la sociedad, de forma que de la suciedad de la basura ha surgido la pureza de la Santa Madre de Dios. He conocido una interesante tradición mongola de la Sundalai, la mamá del corazón grande como un océano de leche. Si en la narración de la historia secreta de los mongoles, una luz que desciende a través de la abertura superior de la Ger, fecunda la mítica reina Alancoa, así también ustedes pueden contemplar en la maternidad de la Virgen María la acción de la luz divina, que desde lo alto acompaña cada día los pasos de su iglesia. Alzando la mirada a María, serán fortalecidos viendo que la pequeñez no es un problema, sino un recurso. Sí, Dios ama la pequeñez y le gusta hacer obras grandes a través de la pequeñez, como lo atestigua María. Hermanos, hermanas, no tengan miedo de los números reducidos, de los éxitos que no llegan, de la relevancia que no aparece. No es este el camino de Dios. Miremos a María, que en su pequeñez es más grande que el cielo, porque ha acogido aquel que ni el cielo ni lo más alto del cielo pueden contener. Encomendémonos a ella, nuestra Madre, pidiendo un celo renovado, un amor ardiente que no se cansa de testimoniar el Evangelio de la alegría, y sigan adelante. Dios los ama. Él los ha elegido y creen ustedes.
Yo estoy con ustedes y de todo corazón les digo Lui, il Signore vi ha gracias. scelti e crede in voi. El Señor los Io ha sono elegido con y voi cree en e con tutto il ustedes. cuore vi dico grazie. De Grazie. corazón les digo Grazie per la gracias. vostra testimonianza. Gracias por su Grazie per le testimonio. vostre vite spese per il Gracias Vangelo. por su vida gastada Continuate por el così Evangelio. costanti nella preghiera. Continuate Continúen creativi así nella carità. constantemente en la Continuate oración y saldi nella creativos en la comunione. caridad, Gioiosi e miti firmes en la con tutti. comunión, Vi benedico alegres y mansos en todo y con todo. Los bendigo y los recuerdo. per favore, Y ustedes, por non favor, dimenticatevi di pregare per no me. se olviden de Grazie. rezar por mí. Gracias. Let us now turn in prayer to the Blessed Virgin Mary. Amar am galan Maria Maria mine, mine da shigi bil bil kham bile itsang tante ham to ben tani gemikte tundin donda sadilsan bile tani hiblikte ru Yesusik bas adilsan bile tingre bukhoni ich Maria gegen mine da bolon асан эцэслэг мөчөд нүгэл бидний төлөө залбирэн сойх нөө. Амен. Tras el rezo del Ave María, la bendición del Papa Francisco. the Lord be with you. And with your spirit, Blessed be the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tras la bendición del Papa Francisco, un canto a la Virgen María.
Bien, amigos oyentes, mientras el Santo Padre Francisco saluda desde el altar a los obispos en este encuentro dedicado no solo a ellos, sino también a los sacerdotes, misioneros consagrados y consagradas, así como agentes de pastoral, el Santo Padre en la catedral de los santos Pedro y Pablo pronunció su segundo discurso en este primer día de la visita. Si bien llegó ayer, hoy han tenido lugar las ceremonias públicas. Muy emotivo el discurso que el Papa les dirigió a estos misioneros, recordando los testimonios escuchados anteriormente, además del saludo de bienvenida del presidente de la Conferencia Episcopal de Mongolia, el testimonio de una religiosa de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, el testimonio de un sacerdote mongol que fue estudiante de las Hermanas de la Caridad y hoy es muy joven, sacerdote que recibe al Papa, la primera vez que un Papa visita suelo de Mongolia, y luego el testimonio de un agente de pastoral, una joven que estudió en Roma y que habló al Papa en italiano, y el Papa los animó a inspirarse en la pequeñez de María, porque los católicos aquí son poco más de 1500. Y con esto, amigos oyentes, también nosotros nos despedimos, le deseamos un feliz sábado, hasta la próxima transmisión extraordinaria en que seguimos al Papa Francisco en su 43º viaje apostólico internacional, en este caso a Mongolia. Feliz día para todos. Fin de la transmisión. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Grazie.
Carini, no? Facciamo anche semplicemente italiano. Ce l'abbiamo. Sì, siamo bloccati con i mezzi, andiamo solo nel però dopo andiamo. Ma i mezzi stanno dentro, quindi non ci muoviamo. Aspetta, dobbiamo ancora aspettare. Su il corteo davanti, se vuole aspettiamo qui, se no vuole aspettare tutti. Va bene. Che facciamo? Aspettiamo un po' più. Tanto siamo generalizzati. Per te, per le cartoline, se io le cartoline ho fatto un'oretta. Io ce l'ho già. Guarda, sta ancora sotto la sedia, se non scappa. Ma che fa? Quella prima, è Rosaria, la prima.
sta una persona.
Certo, difatti faremo la festa. Anche noi.